Continuamos con nuestros ejercicios de esta evaluación. El ejercicio 5 corresponde a derivada de la función implícita, pero también con funciones logarítmicas. Bien, tenemos hallar la segunda derivada de logaritmo natural de x más 5 igual logaritmo natural de x más logaritmo natural de y. Iniciamos escribiendo el problema. Tenemos logaritmo natural de x más y igual logaritmo natural de x más logaritmo natural de y. Bien, tenemos, como es una función implícita, debemos plantear la derivada respecto a x de logaritmo natural de x más y igual a la derivada respecto a x de logaritmo natural de x más logaritmo natural de y. Listo. Aquí vamos a tener en cuenta la fórmula de la derivada de logaritmos. Si y vale logaritmo natural de u y a su vez u vale una función g de x, u es una función en x, decimos entonces y' es igual a la derivada del logaritmo es 1 sobre u por la derivada de u respecto a x, que es u'. Entonces esta es la fórmula que vamos a utilizar y justamente tenemos al lado izquierdo la derivada de el logaritmo de una función. Esta sería nuestra función u. Entonces la derivada es 1 sobre x más y por la derivada respecto a x de x más y. Esto es igual a, acá el lado derecho distribuimos la derivada, entonces tenemos derivada respecto a x del logaritmo de x es 1 sobre x más tenemos nuestra función en y, pero debemos tomar en cuenta que y es una función en x. Esa es la definición de función implícita. La derivada respecto a x de una función en y vale a la derivada de la función por la derivada respecto a x de y. Lo que se escribe también f' de y por y'. Esta es la fórmula que tenemos que utilizar para la derivada de la función logarítmica. Bien, la derivada de la función implícita más bien. Entonces tenemos la derivada de logaritmo natural de y sería 1 sobre y por la derivada respecto a x de y. Observamos que en el lado izquierdo falta todavía resolver la derivada, esta derivada. Entonces escribimos 1 sobre x más y 1 sobre x más y multiplicado por, distribuimos la derivada respecto a x de x es 1 más la derivada respecto a x de y.
Esto es igual a 1 sobre x más 1 sobre y. Y aquí vamos a cambiar de notación y escribimos y'. Continuando, vamos a escribir nuevamente con la notación prima. X más y multiplicado por 1 más y'. Esto es igual a 1 sobre x más y' sobre y. Vamos a distribuir 1 sobre x más y hacia el paréntesis. Entonces tenemos 1 sobre x más y más y' sobre 1, x más y sobre x más y. Vamos a pasar al otro lado, y' sobre y igual a 1 sobre x. Nos quedamos con los términos que contienen y' y sacamos factor común y', quedando 1 sobre x más y menos 1 sobre y. Es igual a 1 sobre x menos 1 sobre x más y. Y' es igual. Vamos a resolver esta resta de fracciones. Hallamos el común denominador o mínimo común múltiplo de los denominadores. Esto es x más y por y. Y en el denominador nos queda y menos x menos y. Esto es igual a la resta de estas fracciones, que quedaría x más y por x, y arriba queda x más y menos x. Aquí ahora se van a eliminar y con menos y, x con menos x. Continuando tenemos y' multiplicado por menos x sobre x más y multiplicado por y. Esto es igual a y sobre x por x más y. Continuamos en la parte de arriba. Tenemos y' es igual. Ahora despejamos y' pasando al numerador del lado derecho. La expresión x más y por y. Y pasando menos x al denominador de la derecha. Me queda menos x por x cuadrado. Y me queda x más y. Luego anulamos o simplificamos x más y. Por último, y' vale menos y cuadrado sobre x cuadrado. Listo. Entonces tenemos la primera derivada. Ya. Entonces esta es nuestra primera derivada. Ahora tenemos que calcular la segunda derivada. Para eso planteamos la derivada respecto a x de y' igual a, sacando el signo negativo, voy a tener la derivada respecto a x
de y cuadrado sobre x cuadrado. Tengo la regla de la división que voy a hacer aquí mismo. Tenemos x cuadrado al cuadrado la regla de la división. Copio x cuadrado por la derivada respecto a x de y cuadrado menos y cuadrado por la derivada respecto a x de x cuadrado. Continuando, ahora sí tenemos la derivada respecto a x de y' es y2', o la segunda derivada de y respecto a x. Esto es igual, tenemos x cuarta y arriba x cuadrado. La derivada respecto a x de y cuadrado sería 2y por y' menos y cuadrado por la derivada respecto a x de x cuadrado, que sería 2x. Listo. Lo que podríamos... bueno, está calculada ya la segunda derivada. Podríamos tratar de simplificar. Aquí falta el signo negativo de la fracción. Vamos a tratar de simplificar un poco más. Y tendríamos voy a sacar factor común en el denominador, en el numerador. Como factor común tendría 2. A ver, copiaré bien el signo de esta fracción, es negativo. Sacando factor común tengo 2x y. Eso es el factor común. Y lo que me queda es x multiplicado por y' menos y. Todo esto sobre x cuarta. Voy a continuar nuevamente en la parte de arriba y tenemos lo siguiente. y2' es igual a signo negativo primero, luego vamos a simplificar x y me queda 2y y abajo x cubo. Se simplificó la x. Luego tenemos x multiplicado por... Aquí puedo reemplazar el valor de y'. Aquí voy a reemplazar el valor de y'. Entonces y' era menos y cuadrado sobre x cuadrado. Todo esto me falta restar menos y. Listo. y2' es igual menos fracción. Luego tengo 2y menos, simplificando x, aquí me queda menos y cuadrado sobre x. Luego tengo menos y, todo esto sobre x cubo. y2' es igual podría resolver el paréntesis. Tengo x menos
y cuadrado menos xy, todo esto sobre x cubo. Y2' es igual a 2y multiplicado por menos y cuadrado menos xy, todo esto sobre x cuarta, bajando la x que se encuentra dividiendo. Este sería el resultado final de la segunda derivada de y respecto a x. Listo. Vamos a revisar la sexta pregunta. Tenemos una aplicación de optimización, una aplicación a la economía. Ahora sí, ya. Vamos a ampliar un poco, que se lea. Ya. Perfecto. Dice aquí, la ecuación de la demanda para un artículo es P más 4 multiplicado por X más 3 igual 24, donde P dólares es el precio por unidad cuando la demanda es de 100X. Aquí dejo resaltado la demanda, cuando la demanda es de 100X unidades. Demanda de 100X unidades. Repito, la ecuación de demanda para un artículo vale P más 4, X más 3 igual 24, donde P dólares es el precio por unidad. Cuando la demanda es de 100X unidades, encuentre literal A la función de precio, B la función de ingreso total, C la función de ingreso marginal, D el ingreso total máximo. Entonces, en primer lugar, vamos a poner los datos. Decimos, según la lectura, la demanda corresponde a esta ecuación, P más 4 multiplicado por X más 3 es igual a 24, donde P dólares es el precio por unidad. Entonces, precio unitario o precio por unidad es P. Cantidad demandada la cantidad demandada es X número de unidades. Ya. Respecto a este dato de 100X unidades, que es el precio por unidad cuando la demanda es de 100X unidades, lo analizamos después. Vamos a poner como literal A, escribimos literal A. Me pide la función de precio, es decir, el precio debe ser una función de X número de unidades. Eso obtenemos a partir de nuestra ecuación de demanda, simplemente despejamos. Entonces tenemos P más 4,
es igual a 24 sobre x más 3. El precio es igual a 24 sobre x más 3 menos 4. Si deseamos, podemos escribir como una fracción y tenemos x más 3, 24 menos 4x menos 12, resolviendo esa fracción. El precio se nota que es una función de x número de unidades y vale 12 menos 4x sobre x más 3, lo cual podríamos sacar factor común teniendo 4 por 3 menos x sobre x más 3. Listo. Entonces nuestro primer literal, hallar el precio, hallar la función de precio es el precio, es una función en x y vale 4 multiplicado por 3 menos x sobre x más 3. Listo, ese es el literal A. El literal B voy a hacerlo al lado izquierdo. El literal B me dice la función de ingreso total. Entonces debo calcular el ingreso total. El ingreso va a ser una función del número de unidades también. Pero en primer lugar la notación. En algunos textos se pone R mayúscula o R minúscula dependiendo. Vamos a poner R minúscula. El ingreso también es una función de x número de unidades, pero como ya usamos la función f, vamos a ponerle una función distinta, vamos a llamarle g de x, porque el precio ya es una función f. Bien, entonces el ingreso obtenido es el precio unitario por el número de unidades, pero ya, esta es la fórmula en general para el ingreso, pero específicamente para nuestro problema me dice que, según esta lectura, P dólares es el precio por unidad cuando la demanda es de 100. Entonces nuestro ingreso quedará, el ingreso es igual a el precio, pero cuando P es el precio, la demanda es de 100x. ¿Ya? Esta sería nuestra función de ingreso total. Y eso es todo. Pero faltaría reemplazar. El ingreso es igual al precio. Vamos a poner acá arriba. El precio que ya tenemos y vale 4 multiplicado por 3 menos x dividido para x más 3 y a eso le multiplicamos por x. Podríamos de pronto hacer lo siguiente: 3x menos x cuadrado, todo esto dividido para x más 3. Esa sería nuestra función de ingreso. El ingreso es una función de x número de unidades. Nuevamente aquí cometí un error que
no es X sino 100X. Según los datos, el precio por unidad corresponde a 100X. Entonces, multiplicamos por 100X. Y multiplicando por 100X tenemos 400, 3X menos X cuadrado. Todo esto sobre X más 3. Copiamos nuevamente 400 multiplicado por 3X menos X cuadrado. Todo esto X más 3. Lista. Esa sería nuestra función de ingreso. Y resuelta la parte B. La parte C dice la función de ingreso marginal. B, el ingreso marginal es la derivada del ingreso, es decir, la derivada de R respecto a X. Esto es lo que debemos calcular. Vean. Decimos, entonces vamos a sacar la derivada del ingreso respecto al número de unidades, que también se escribe R' de X. Tenemos una división. Entonces, previamente vamos a sacar el 400 como constante. 400 y sacamos la derivada de esta división. El numerador al cuadrado. Copiamos el denominador al cuadrado. Copiamos el denominador y sacamos la derivada de 3x menos x cuadrado. Eso es 3 menos 2x menos 3x menos x cuadrado por la derivada de x más 3, que es 1. Listo. Tratamos de simplificar lo que más se pueda. Bien, podría ser R' de X es igual a 400 y tenemos vamos a multiplicar uno a uno los primeros dos paréntesis. Tenemos 3x menos 2x cuadrado más 9 menos 6x. Luego queda menos 3x más x cuadrado sobre x más 3 elevado al cuadrado. R' de x es igual a 400. Simplificando, tenemos se elimina 3x con menos 3x, luego queda menos x cuadrado menos 6x más 9. Todo sobre x más 3 al cuadrado. Bien, entonces el ingreso marginal sería esta expresión que tenemos aquí. La parte de AB, a ver, esto es ABC, puse B.
Entonces la parte C, que es el ingreso marginal, está calculado. Tenemos esa expresión, aunque sin factorar, sin simplificar. Ahí sería el resultado del ingreso marginal. La parte D me dice el ingreso total máximo. Para hallar máximos y mínimos, en primer lugar debemos hallar puntos críticos. Los puntos críticos de cualquier función se obtienen cuando la derivada se iguala a 0. Entonces aquí vamos a igualar el ingreso marginal a 0 y tenemos que 400 multiplicado por menos x cuadrado menos 6x más 9, todo esto sobre x más 3 elevado al cuadrado. Esto igualamos a 0, obviamente para x distinto de menos 3. Lo mismo en el ingreso para x distinto de menos 3. Ya. Entonces, igualando a 0, nos queda solamente menos x cuadrado menos 6x más 9. Debemos hallar los valores en x que hacen que la derivada sea 0. Los valores en x que hacen que la derivada sea 0. Esos son los puntos críticos. Entonces, simplificando me queda esta expresión. X más 3 al cuadrado podríamos trasladarlo al lado derecho, se multiplica por 0 y por eso se anula. Igual desaparece el 400, entonces simplemente me queda esta expresión cuadrática. Por facilidad vamos a multiplicar todo por menos 1, quedando x cuadrado más 6x menos 9. Esta expresión es igual a 0. Vamos a factorar esta expresión. X cuadrado más 6x, a esta vamos a completar el cuadrado. Tomando en cuenta el 6, debemos dividir para 2 y elevar al cuadrado. Por lo tanto tengo 9. Dividiendo el 6 para 2 me da 3 al cuadrado, 9. Completo el menos 9 y tendría la expresión anterior, pero como sumé 9 debo restar 9. Esto es igual a 0. Ya. He hecho esta operación de sumar 9 positivo. Sumo el 9 positivo tomando en cuenta el 6. El 6 divido para 3 y elevo al cuadrado me da 9. El 9 que forma parte de la misma expresión y restamos 9 para que la expresión no se altere. Por lo tanto, me queda x, resolviendo ahora sí, lo que se ha construido es un trinomio cuadrado perfecto, es decir, los tres términos forman un trinomio cuadrado perfecto. Se resuelve sacando las raíces cuadradas del primero y el tercer término. X más 3 todo elevado al cuadrado menos 18. Esto es igual a 0. La idea es encontrar los valores x que hacen que el ingreso marginal sea 0. Entonces por eso igualamos a 0 y vamos resolviendo para x. Me queda x más 3 elevado al cuadrado es igual a 18. Sacamos la raíz cuadrada a los dos lados. Es igual a 18, a la raíz cuadrada de 18.
la raíz cuadrada de un número al cuadrado es el valor absoluto de ese número o de ese valor. Valor absoluto de x más 3 vale raíz de 18 si solo si x vale, no, x más 3 quedaría. Voy a continuar desde acá arriba. Entonces queda x, si solo si x más 3 es igual a menos raíz de 18, o también x más 3 es igual a raíz de 18 positivo. Así me queda que x es igual a menos raíz de 18 menos 3, o también x igual a raíz de 18 menos 3. De esos dos valores debemos seleccionar aquel valor que tenga sentido. Primero, el primer valor es negativo, es decir, número de unidades negativas, número de artículos negativos es absurdo, pero lo que tengo positivo es aquí. Entonces este número x igual raíz de 18 menos 3 es el número de unidades que maximiza el ingreso. Digo maximiza porque con las pruebas obviamente de este ejercicio va a salir que es un valor máximo, pero por el momento solo hallamos ese valor. Entonces cuando nosotros hacemos r' de raíz de 18 menos 3, r' de raíz de 18 menos 3, vamos a reemplazar en nuestro ingreso marginal. Entonces tendríamos 400 multiplicado por menos raíz de 18 menos 3. Todo esto al cuadrado. Bueno, me va a salir muy corto aquí no tengo mucho espacio. Entonces la idea es que el ingreso máximo va a ser r' de raíz de 18 menos 3. Cualquier valor que salga. Supongamos un valor m. ¿Ya? Simplemente debemos reemplazar. Voy a numerar aquí en la ecuación 1. Y obtendremos el valor máximo del ingreso. Listo. Veamos que tenemos en la pregunta 7 y tenemos esta expresión. Dice aquí: encuentre todos los puntos críticos de f sujeta a las condiciones dadas. Ya. Esto ya tiene que ver con cálculo en varias variables. Debemos calcular derivadas parciales, aplicación de derivadas parciales. Esto es optimización con restricciones, es decir, debemos hallar los puntos críticos de esta función f de xy igual a x y cuadrado z
con la condición de que x más y más z menos 1 sea igual a 0. Esto hay una regla general para hallar estos puntos críticos de funciones con restricciones. Eso es la técnica de los multiplicadores de Lagrange. Ya, a esos multiplicadores se les escribe como lambda. Y esto implica construir una función f mayúscula de x, y, z y lambda que va a ser igual a la función f de x, y, z, f minúscula, menos lambda por g de x, y, z. La restricción es la función g. Entonces reemplazamos f de x, y, z es x, y cuadrado, z menos lambda multiplicado por la función g. La función g es la restricción justamente, g de x, y, z, de lo cual debemos expresar. Bien, g de x, y, z. Entonces g de x, y, z es x más y más z menos 1. Y tenemos nuestra función f mayúscula. La idea es formar sistemas de ecuaciones para hallar x, y, z a partir de las derivas parciales. Derivada parcial de f respecto a x es igual. Respecto a x, derivada parcial, se deriva solamente x y las demás variables se consideran constantes. Por lo tanto, tenemos y cuadrado más z. Tenemos y al cuadrado, y cuadrado z, menos la derivada parcial respecto a x de lambda por toda la expresión que tenemos aquí. Entonces, solamente tengo un factor en x, un término en x, entonces todo lo demás, como es derivada parcial respecto a x, las derivadas respecto de las otras variables son 0. Entonces solamente la derivada respecto a x me queda lambda. De la misma forma, calculamos como segunda ecuación la derivada parcial respecto a y. Respecto a y, del primer término tengo 2x, y, z, porque x y z son constantes, menos lambda. Ecuación 3, la derivada parcial respecto a z. Respecto a z tendríamos x, y cuadrado menos lambda. Por último, 4, la derivada parcial respecto a lambda va a ser igual. Respecto a lambda, x más y más z menos 1 es una constante y me queda menos x más y más z menos 1. Ya. Hemos calculado las 4 derivadas parciales respecto a cada variable y respecto a lambda. Igualamos a 0 para hallar valores críticos. Bien, entonces debemos resolver este sistema de ecuaciones. Observamos que entre la ecuación 1 y 2 se puede eliminar lambda o simplemente despejamos lambda. Entonces de la ecuación 1 tenemos que lambda vale y cuadrado por z.
de la ecuación 2, lambda vale 2xy z. Igualando estos dos resultados tenemos y cuadrado z es igual a 2x y z. Se anula aquí z, una y me queda que y vale 2x. Ahora vamos a tomar las ecuaciones 2 y 3. Bueno, a este resultado le vamos a llamar 5. Bien, las ecuaciones vamos a hacer abajo. Ecuación 2 y ecuación 3. De la ecuación 2, como ya sabemos, lambda vale y cuadrado z. De la ecuación 2, lambda vale y cuadrado z. Y la ecuación 3 despejamos también lambda y tenemos x y cuadrado. Igualando tenemos y cuadrado z igual a x y cuadrado. Z vale x. Entonces tenemos otro resultado que podríamos llamarle 6. Con estos resultados y igual 2x y z igual a x, vamos a reemplazar en la ecuación 4. Reemplazando en la ecuación 4, en primer lugar desaparece el signo negativo porque está igualado a 0. Lo que me queda x más y más z es igual, no, menos 1 igual a 0. Y reemplazamos con x. Tengo x más y vale 2x. Z vale x. Pasamos del uno al otro lado. Z vale x. Z vale x. Entonces tengo 3 veces x vale 1. Por lo tanto x vale 1/3. Como y vale 2 veces x, o sea 2 sobre 3, y por último z vale x, que vale 1/3. Entonces tengo la solución sería el punto x y z, que vale x 1/3, y 2/3 y z 1/3. Ese es el único punto crítico con la condición indicada. Punto crítico de la función f con la condición de que x más y más z sea igual a 1. Ahora revisamos la pregunta 8 y tenemos también de cálculo en varias variables, específicamente la regla de la cadena. Eso vamos a ponerle acá. ¿Ya?
Bien, dice aquí, encuentre las derivadas indicadas mediante la regla de la cadena. Ya. Tenemos una función z, voy a repetir aquí. Tengo una función z que vale e a la x más y. Pero x vale t cuadrado más rt. Y vale la raíz cúbica de r más t. Con esto debo hallar la derivada parcial de z respecto a t. Esa derivada parcial de z respecto a t, mediante regla de la cadena, corresponde a la derivada parcial de z respecto primero a x por la derivada parcial de x respecto a t, primera parte, más. Observamos que z tiene dos variables, x y y. Entonces ya hemos calculado lo que corresponde a x. Ahora lo que corresponde a y. Decimos la derivada parcial de z respecto a y, pero y está en función también de t, por lo tanto decimos la derivada parcial de z respecto a t. Encontramos esas derivadas parciales y decimos derivada parcial de z respecto a t va a ser igual. Tomamos en primer lugar esta derivada parcial de z respecto a x, de z respecto a x, es la derivada de e a la x más y. Me queda la misma función e a la x más y por la derivada parcial de x más y respecto a x. Por lo tanto, esto es 1. Y se considera constante. A eso voy a multiplicar ahora por la siguiente. Recordando, voy a marcar con colores. Esto corresponde a la derivada parcial de z respecto a x. Ahora voy a ubicar aquí la derivada parcial de x respecto a t. Observamos que x es igual a t cuadrado más rt, por lo tanto la derivada de x respecto a t es 2t más r. R es una constante, por lo tanto queda r. Listo. Luego tengo más, nuevamente tengo la derivada parcial de z respecto a y, que voy a poner aquí. La derivada parcial de z respecto a y es la misma función, e a la x más y, multiplicado por la derivada respecto a y de x más y. De x es 0 y de y vale 1. Por último, la derivada de z respecto a t. No, esta fórmula está mal escrita, si corregimos. Es la derivada de y respecto a t. Y tenemos la derivada de y respecto a t. Observamos que y vale raíz cúbica, entonces aplico la derivada a la potencia. Baja el exponente, que es 1/3, resto 1 al exponente.
1 tercio menos 1 es menos 2 tercios. Y calculo la derivada respecto a t de r más t. Eso es 1. Cerramos el paréntesis grande. Listo. Tenemos la derivada parcial de z respecto a t es igual e a la x más y multiplicado por 2t más r más e a la x más y. Aquí observamos que podemos bajar. Primero, aquí vamos a tener el 3 y la raíz cúbica. La raíz cúbica de r más t todo al cuadrado, transformando a una potencia positiva. Listo. Esto sería la derivada parcial de z respecto a t mediante regla de la cadena. Y por último tenemos un problema de optimización de funciones con restricciones. Ya. Dice aquí, problemas de optimización con restricciones. Para surtir una orden de 200 unidades de su producto, una empresa desea distribuir la producción entre sus dos plantas, planta 1 y planta 2. La función de costo total está dada por c igual 3q sub 1 al cuadrado más q sub 1 por q sub 2 más 2 veces q sub 2 al cuadrado, donde q sub 1 y q sub 2 son los números de unidades producidas en las plantas 1 y 2 respectivamente. ¿Cómo debe distribuirse la producción para minimizar los costos? Suponga que el punto crítico obtenido corresponde al costo mínimo. Bien, se lee aquí que se debe producir 200 unidades de un producto y esto se va a distribuir en dos plantas. Entonces, la planta 1 va a producir q sub 1 número de unidades. La planta 2 va a producir q sub 2 número de unidades. Entre las dos plantas van a producir q sub 1 más q sub 2 igual a 200 unidades. La función de costo total de esa producción es el costo es igual a 3 veces q sub 1 al cuadrado más q sub 1, q sub 2 más 2 veces q sub 2 al cuadrado. Bien, tenemos una función y una restricción. Entonces, utilizamos multiplicadores de Lagrange mediante la construcción de una fórmula de una función f mayúscula de q sub 1, q sub 2, lambda, que va a ser igual a f minúscula de q sub 1, q sub 2, menos lambda por g de q sub 1, q sub 2. Reemplazando, se tiene la función
de costo, que sería 3 veces q sub 1 listo, menos lambda multiplicado por la función g. Esta es la restricción. Q sub 1 más Q sub 2 menos 200. Entonces, esta es la función que debemos optimizar. Bien, para eso vamos a hallar, voy a hacer en la parte, bueno, aquí mismo, voy a bajar un poco. Ahí. Bien, debemos hallar o formar un sistema con las tres derivadas parciales. Primera ecuación sería la derivada parcial respecto a q sub 1. Esto es igual a 6q sub 1 más q sub 2, la derivada parcial respecto a q sub 1, menos lambda. Esto igualamos a 0. 2. La derivada parcial respecto a q sub 2. Tendríamos q sub 2 más 4q sub 2. No. Respecto a q sub 2, tendríamos la derivada parcial respecto a q sub 2 de 3q sub 1 al cuadrado es 0. Luego, de q sub 1 a q sub 2, eso me da q sub 1 más 4 veces q sub 2 y menos lambda. Esa es la derivada parcial respecto a q sub 2. La ecuación 3 sería la derivada parcial respecto a lambda. Y respecto a lambda tengo menos q sub 1 más q sub 2 menos 200. Esto igualamos a 0. Listo. Debemos resolver este sistema de tres ecuaciones y tres incógnitas para hallar los valores de q sub 1 y q sub 2 que permiten optimizar esta función de costo. Entonces, vamos primero de la ecuación 1, despejamos lambda y tengo que lambda vale 6 veces q sub 1 más q sub 2. De la ecuación 2, lo mismo, despejamos lambda y tenemos q sub 1 más 4 veces q sub 2. Si igualamos lambda igual a lambda, vamos a tener 6 veces q sub 1 más q sub 2 igualado a q sub 1 más 4q sub 2. Reducimos esta expresión, me queda 5q sub 1 menos 3q sub 2 igualado a 0. A esta ecuación le llamamos la ecuación 4. Entonces en la parte de arriba vamos a tomar la ecuación 3 con la ecuación 4. La ecuación 3 tenemos q sub 1 más q sub 2 igual a 200. Esa es la ecuación 3. Y la ecuación 4, 5q sub 1 menos 3q sub 2 es igual a 0. Podríamos multiplicar por 3 a la ecuación 3, a la primera ecuación que aparece aquí. Entonces le multiplicamos por 3, lo que resulta en 3q sub 1
más 3Q sub 2 es igual a 600. Y abajo tenemos 5Q sub 1 menos 3Q sub 2 es igual a 0. Resolviendo, tenemos que se elimina, se suma, sería 8Q sub 1. Aquí sí se elimina y me queda es igual a 600. Entonces Q sub 1 es igual a 600 dividido para 8. Esto es 75. Luego, con este 75 decimos Q sub 1 más Q sub 2 vale 200. Y entonces Q sub 1, Q sub 2. Q sub 2 sería igual a 200 menos 75. Entonces Q sub 2 es igual a 125. Con esto se ha hallado un punto crítico que vale Q sub 1, Q sub 2. Esto es 75 unidades en la planta 1 y 125 unidades en la planta 2 minimizarían los costos de esta empresa. Listo.